de los libros. Esto es, de hecho hay una impresión, una versión de la Biblia que se le llama la Biblia cronológica, donde están ahí acomodados de otra manera. Pues Job, desde una perspectiva, Job pertenece al Génesis, en la época del Génesis, ¿sí? No después. ¿Cuál es el orden de la Biblia? Bueno, entran primero los libros que escribe Moisés, o que se le atribuyen a Moisés, o que algunos dicen que es una recopilación de Esdras, pero son los 5 libros, lo que llamamos el Pentateuco, 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego siguen los libros históricos, Reyes, Crónicas, Samuel, que es un profeta, que toca ese tema, ese periodo de los reyes, pero son históricos. Luego siguen los libros poéticos o sapiensales, Salmos, Cantares, Proverbios, Eclesiastés. Luego siguen los profetas mayores y los profetas menores. No es porque sean más importantes, sino porque hay una mayor cantidad de escritos de ellos: Isaías, Jeremías, Ezequiel. Entonces hay un gran contenido de sus profecías. Y luego los profetas menores, que no es que sean menos importantes, sino que son escritos muy compactos, muy pequeños. Un Malaquías, un Ageo, esos personajes que escriben muy poquito. Son libros, digámoslo así, de 2, 3, 4 capítulos. Ese es el orden: Pentateuco, históricos, poéticos, sapiensales, profetas mayores, profetas menores. Esas son las 5 clasificaciones. Se vuelve muy amigable ubicar a veces en qué parte de la Biblia está. Salmos, pues tiene que estar después de los históricos y antes de los profetas mayores. Si son Ageo, Malaquías, estos tienen que estar en el área de los profetas menores. Esa es una forma de ubicarlos. En el Nuevo Testamento básicamente es lo mismo. Entran los evangelios, 4 evangelios históricos, Hechos, las cartas de Pablo, porque es el mayor autor del Nuevo Testamento, y luego las epístolas generales. Las epístolas de Pablo tienen la característica que llevan el nombre del destinatario, no llevan el nombre del autor, sino a quien se escribe. No hay una carta de Pablo como tal. El evangelio de Pablo, o la carta de Pablo, no. Pablo, todas sus cartas llevan el nombre del autor. Sí, que regularmente es el nombre de una ciudad, con excepción de Timoteo. Éfeso, la carta a los Efesios, la carta a los Corintios, la carta a los Gálatas. El destinatario que regularmente es el nombre de una ciudad, que es la iglesia. Si lo hiciéramos ahora, diríamos la carta a Río Bravo, a la iglesia que está en Río Bravo. La carta a Matamoros, la iglesia que está en Matamoros. Entonces esas eran ciudades: Éfeso, Corintio, o Timoteo. Te interrumpo. Sí. Es que nunca he ubicado yo el área de Éfeso y eso. Pues es una muy amplia. Sí, porque Pablo fue un gran misionero. O sea, cuando hay mapas en la mayoría de las Biblias, al final vienen algunos mapas, y uno de los mapas viene el orden de los viajes misioneros que hizo Pablo. Muy extenso, muy extenso. Llegó. Y luego vienen las epístolas generales, que se les llaman generales porque no son a un destinatario en particular, sino a toda la iglesia, que no llevan el nombre del destinatario, llevan el nombre del autor: Juan, Pedro, Judas, Santiago. Y luego los proféticos, que es Apocalipsis. Entonces, una vez ubicado esa forma de distribuir la Biblia, es como los encontramos, que no es por el orden en el que se escribieron los libros. De hecho, Marcos se distribuye como el primero de los evangelios, San Marcos, que es el primero. Sin embargo, le encontramos primero Mateo, antes que a Marcos. ¿A Juan se le considera profeta? Sí, escribe Apocalipsis. Sí. Es el escritor del Apocalipsis. Es un libro, se le considera un libro. Efesios capítulo 6, verso 13 en adelante. Y vamos a considerar Isaías capítulo 9, verso 1. La semana pasada, si recuerdan, les hablaba de una realidad que a veces nos pasa un tanto inadvertida. La realidad de que el diablo es el enemigo natural. No, insisto, no es que le quiera hacer publicidad o propaganda, pues una realidad, es el enemigo natural. Naturalmente hay un enfrentamiento de parte de él hacia nosotros. Es alguien que no busca nuestro bien, que no busca nuestro bienestar, que constantemente está maquinando la manera de hacernos caer. Esto es una realidad, y podemos reconocerla y estar preparados, o pasarnos de noche y salir como si no hubiera peligro. Y hay un riesgo cuando no estamos preparados para enfrentarlo. Y la Biblia nos habla acerca de eso. Les decía la semana pasada, el apóstol Pedro escribe en la primera carta que escribe en el capítulo 5, dice: vuestro adversario el diablo.
Y habla en tiempo presente, no habla en tiempo pasado. El Señor Jesús ya había vivido, ya había muerto en la cruz, ya había resucitado. Y después de resucitar, a una iglesia que vive en ese periodo le advierte que el diablo es un adversario que está buscando la manera de hacernos caer a través de la tentación, a través de cualquier mecanismo que él decida y que nosotros estemos débiles. Eso es una realidad. Se lo dije la semana pasada. Sí. Y bueno, pensaba en ese personaje de la mitología, no ficticio, de la mitología griega, Aquiles. No sé si recuerden, es clase de historia en la secundaria, se ve en español. Aquiles es un héroe de la guerra de Troya, y de Aquiles se cuenta que su madre Tetis, al nacer, lo sostiene del talón derecho y lo sumerge en el río Estigia, lo sumerge para hacerlo inmortal. Y Aquiles fue un gran guerrero que tenía esa característica de ser alguien inmortal o casi inmortal, porque al sumergirlo en ese río quedaba protegido todo él, pero al sostenerlo del talón y sumergirlo del talón queda vulnerable el talón de Aquiles, lo llamamos algo para referir la única debilidad que ese personaje tenía, y es precisamente en ese punto del talón derecho donde entra la flecha envenenada de Paris. Y Paris, bueno, una de las historias que se cuenta es que en algún momento lanza una flecha y entra por el talón y muere por su única debilidad. Hay que reconocer cuáles son nuestras debilidades, hay que conocer la manera de no ser débiles. Yo diría, bueno, es que voy a ver dónde soy débil, tengo que reconocer dónde soy débil. Es que en Cristo no hay debilidad. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Dios, no hay debilidad, no tiene por qué haber debilidad. Dios no puede dejarnos un punto débil. Entiendo que este personaje de la mitología, su madre hace lo posible por volverlo invencible, pero pues está limitada. Dios no está limitado. Quiero hablarles de lo que viene en la Biblia, porque bueno, si les dije la semana pasada, el diablo es una realidad, es un adversario natural. ¿Y cómo podemos enfrentarlo? Les hablé la semana pasada de cómo someternos o resistir, es una expresión que utiliza el apóstol Santiago, resistan al diablo. ¿Cómo nos enfrentamos al enemigo natural? Efesios capítulo 3, verso 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Este es el apóstol Pablo escribiendo a una iglesia y hablando de las formas, los valores que tenemos que tener para enfrentar la realidad de la tentación, la realidad de los ataques del diablo. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Resistir en el día malo. Le dije, resistir no es aguantar. La idea es que yo resistí, es me aguanté, no. Resistir es no dejarse vencer. Una liga resiste cuando no se rompe. Una viga resiste cuando no se dobla. Se mantuvo íntegra. Podemos decir, resistió la casa, no se cayó. Se mantuvo intacta. Ese árbol resistió el embate del huracán cuando se mantuvo en sus raíces. Bueno, casi resiste, se cayó, se la dio, sus raíces se fueron para arriba. Entonces no resistió. Resistir es mantenerse en la forma natural, original. Eso es resistir. Si se dobla, si se quiebra, si se rompe, si no aguanta, entonces no resiste. La palabra dice, resiste al diablo. Dios no nos pediría algo que no pudiéramos hacer. Si nos pide que resistamos, es porque tenemos la capacidad de resistir al enemigo. Resistir el día malo, dice la expresión de Efesios. Toma toda la armadura de Dios. Advertencia, primero toma la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estás firmes. Esa expresión, habiendo acabado todo, estás firmes. Cuando la batalla sea ganada, todavía te encuentres firme y no en el suelo. Cuando termina la batalla viene la recompensa. Tienes que irte un poquito al concepto de la cultura y las formas de la época. Pablo está haciendo alusión a las formas de guerra que había hace 2000 años. Salían a la batalla y cuando obtenías la victoria te quedabas primero con tu propiedad. No perdías tu propiedad, no perdías lo que te pertenecía, pero además estaba el concepto de los despojos. Los despojos era la ganancia obtenida de la guerra. O sea, es que ahora salías a la guerra y salías no solamente a mantener la paz, no solamente al no perdí, sino además venía una ganancia de por medio. Esa expresión, habiendo acabado todo, dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir, mantenerte
no sufrir daño en el día malo. Y la expresión, y habiendo acabado todo, estad firmes. Cuando la batalla sea ganada, todavía estés firme y no en el suelo. Cuando la batalla termine, viene la recompensa. Pero no solamente encuentres la paz, sino también habla de ganancia. Tomar lo que el enemigo te quitó, pero estar en condiciones de disfrutar del triunfo. Yo quiero resaltar esa parte. Dice la expresión, habiendo acabado todo, estás firmes. Bueno, sí fui y sí gané, pero llegué hecho trizas, llegué arrastrándome, llegué dañado, herido. Y no es lo que Dios tiene para nosotros. Dice, si tomas toda la armadura de Dios, enfrentas el día al malo, pero te mantienes en integridad y regresas firme. Pero si enfrentas la batalla y regresas herido, lastimado, nada más a venirte a morir a tu territorio. Es muy diferente regresar de la batalla íntegro, a regresar de la batalla sin una mano, sin un pie, y perdí la vista, y sí fui a la batalla y sí gané, pero perdí en el proceso. Ese triunfo no sabe, ese triunfo no es igual. Pero esa es expresión, y habiendo acabado todo estás firmes. Ahora, ¿cuál es la armadura que describe la palabra de Dios? Hace una analogía ahí de las formas de la época, de las herramientas de la época, pero quiero resaltar los puntos o los valores. Dice, estad pues firmes, verso 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, al calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablan de él como debo hablar. Y mira, yo quiero resaltar esas palabras, los elementos con los cuales podemos enfrentarnos y no salir heridos. ¿Sí? Los elementos que, bueno, Pablo los resume ahí: la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, el espíritu llorando. Este tema es largo, no me voy a extender. De ahí que anoten el versículo y sigan la reflexión durante la semana. La verdad. Si transitamos en verdad, si nos mantenemos en la verdad, sin engaños, sin rumores, sin falsas creencias, entonces podemos enfrentar al enemigo. ¿Cuáles son los valores, las herramientas que tenemos que tener para enfrentar al enemigo y mantenernos firmes? La verdad. La verdad es fundamental. La verdad que encontramos en la palabra de Dios. Hay diferentes interpretaciones de la palabra de Dios, pero yo no estoy hablando de interpretaciones. Estoy hablando de la palabra sin añadidura. Estoy hablando de la justicia, mantenernos en justicia, dando a cada quien lo que le corresponde. A Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Pero cuando al César le damos lo de Dios y al Dios le damos lo de a César, cuando lo que le corresponde a nuestra familia se lo damos a lo que no es nuestra familia, caemos en injusticias. Y cuando transitamos en injusticias, entonces el enemigo nos lastima, el enemigo nos daña. No hay forma de que el enemigo nos dañe cuando somos justos. Dice la expresión, el evangelio de la paz. El evangelio de la paz es el evangelio de Jesús, el mensaje original de Jesús, un mensaje sin distorsiones, sin añadiduras. Dios nos ama, Dios no es el enemigo. Hay quien agarra la Biblia y manipulando la Biblia nos hace ver como si Dios estuviera contra nosotros. Y Dios nos ama. Dios no está enojado con nosotros. Puede estar no de acuerdo con nuestras formas de vida, no estar de acuerdo con la manera en la cual estamos organizando ahorita. Ayer veía una nota de si el niño quiere usar falda, que use, y si la mujer quiere usar, ya no sé ni qué decir. Ay Dios, con qué se levantaron el día de hoy. No sé si polémicas para distraernos. No sé si son situaciones que nada más nos van a poner a pelear. No voy a pelear, hombre. No voy a pelear. Yo voy a formar a mi familia y voy a hablar la verdad, el evangelio de la paz. Eso es lo que voy a hacer, el evangelio de la paz. No el enemigo que nos avienta algo ahí para hacernos pelear entre nosotros. No voy a pelear. Mi lucha no es con carne. Mi lucha no es con personas. Mi lucha es con el verdadero enemigo. Y el enemigo se enfrenta con el evangelio de la paz. Dice la expresión, la fe, verdad, justicia, el evangelio de la paz. Y la fe, creer
que Dios tiene en control. Si yo estoy en Él, Dios tiene en control. La seguridad, que es la fe, la certeza de lo que se espera. La seguridad de que Dios va a acomodar las cosas a nuestro favor, si somos sus hijos. La salvación. Verdad, justicia, evangelio de la paz, fe, salvación. La salvación, si estoy en Cristo, nueva criatura soy. Y la salvación, el saber que soy salvo. El saber que voy a la presencia de Dios. El saber que mis obras son agradables a Dios. No la inquietud, me amará Dios, no me amará, llegaré, no llegaré, estaré. No, Señor, Dios no viene a traer inquietud, Dios viene a traer convicción y seguridad de salvación. Yo soy salvo, soy librado. Ser salvo es ser librado. Dios viene a traer salvación. Si yo tengo la seguridad de la salvación y transito en esa seguridad, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. La expresión espíritu, verdad, justicia, evangelio de la paz, fe, salvación y espíritu. La presencia de Dios en mi vida, siendo fortaleza para el día a día. Y la última expresión, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. No inicio una conversación con Dios. Yo continúo, no es una conversación permanente con Dios. Llega el día malo y no me acerco a buscar, a hablar con Dios y contarle cómo están las cosas. No, estamos orando constantemente, cotidianamente, todos los días. Dice la expresión, tomad toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Verdad, justicia, evangelio de la paz, fe, salvación, espíritu y oración. Cuando tenemos todos esos elementos, no somos heridos, no somos lastimados y podemos decir, y habiendo acabado todo, estoy firme. Salgo y enfrento el día a día y regreso firme. Salgo y enfrento el día a día y regreso firme. No regreso abatido, no regreso herido. Ese personaje Aquiles fue herido y al final muere porque una partecita de él no quedó cubierta. Y bueno, es mitología, pero me deja una enseñanza. Yo no puedo dejar ninguno de estos elementos. Es como cuando se habla de los frutos del Espíritu. Dicen, es que los frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, no son los frutos, es el fruto, es uno solo. Yo no puedo dejar fuera, bueno, soy paciente pero no tengo paz, o tengo paz pero soy... No, Señor, es un todo. Esta armadura es un todo. Es un todo. No puedo enfrentar la vida justicia pero dejo el evangelio. No puedo tomar verdad, justicia, salvación y dejo la fe. Un creyente sin fe, un creyente que conoce la palabra de Dios pero no cree en la palabra de Dios. Entonces, no, pues sabes que sales débil. Saliste débil. Hoy vivimos una realidad desde hace algunos años donde ahora vemos muchos soldados en la calle. Antes, ¿no? Si eres de Reynosa de hace 20 años, eso no se veía, más que en los desfiles. Ves esos personajes totalmente protegidos por todos lados. Pues sí, así es bien fácil, ¿verdad? ¿Traes con qué? Nosotros también tenemos con qué. Verdad, justicia, evangelio de la paz, fe, salvación, el Espíritu de Dios en nuestra vida. El Espíritu de Dios presente en nuestra vida, recordándonos cómo debemos de responder, recordándonos que Él está presente, recordándonos que Él está a nuestro lado y que pelea la batalla por nosotros. Toda la armadura de Dios, dice la expresión, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo, para que puedas enfrentar el día malo. Pero es un todo. Tiene que ser un todo. La palabra de Dios dice, ten cuidado de no quitarle y no agregarle. Cada palabra tiene peso. Cada palabra fue medida. Cuando Pablo escribe eso, San Pablo escribe esto, midió sus palabras y dicen, tomen toda la armadura de Dios. Tuvo cuidado de decir toda. Si hubiera dicho la armadura de Dios, pues tu propia armadura. Tomen de la armadura de Dios, tomen lo que quieran, tomen lo que puedan, tomen lo que tengan a la mano. No, Señor, dijo toda la armadura de Dios. Y toda la armadura de Dios, al menos en este pasaje, para poder resistir, hacerle frente. Insisto, resistir, mantenerte sin modificar, sin sufrir ningún cambio. Hacia mal, por supuesto. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, el espíritu y la oración. ¿Por qué ocurren las guerras? Porque el enemigo ambiciona lo que tenemos y busca despojarnos de eso. Así inician las guerras. Alguien que no está satisfecho con lo que tiene y que desea lo que tú tienes. Tu paz, tu tranquilidad, la armonía familiar, eso que tú tienes, eso es lo que el enemigo desea. Quitarte la paz, quitarte la tranquilidad, quitarte la seguridad de que Dios está contigo y que vas a hacerle frente y que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Así inicia un enemigo que ambiciona lo que tienes.
Un enemigo que quiere despojarte de lo que tienes, despojarte de tu manera de vivir. Y no lo permitimos o no lo dejamos. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Una expresión de Isaías, es una profecía. Las profecías a veces son, no estamos acostumbrados a verlas, son como los evangelios, pero viene una expresión ahí. La escribe Isaías, la escribe algo así como 600 años de que llegara el Señor Jesús. Y habla, deja ver cómo lo que ocurre después de enfrentarte de la manera correcta. Dice Isaías 9: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Le habla al pueblo de Dios, un pueblo de Dios que está padeciendo por haber dejado. Lee la historia de Israel. Es un pueblo, era el pueblo de Dios que dejó a Dios. Era el pueblo de Dios que olvidó la palabra de Dios. Era el pueblo de Dios que perdió la palabra de Dios. La Biblia narra cómo en algún momento se les perdió lo que nosotros llamábamos Biblia. Ellos le llamaban el libro de la ley y lo perdieron. Se pierde por mucho tiempo hasta que finalmente un rey lo encuentra. Hemos hallado el libro de la ley. Como sorpresa. Es un pueblo que pierde. Bueno, a ese pueblo, un pueblo que se pierde de Dios, un pueblo que pierde a Dios, un pueblo que pierde la protección de Dios, es un pueblo al que se le escribe: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos. Esa expresión termina esta última expresión de este versículo en el capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y lo dilatado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. La promesa de la llegada del Señor Jesús. Y junto con la promesa de la llegada del Señor Jesús, le dice cómo va a ser, o qué va a ocurrir, o qué va a pasar, y hace esa comparación. Dice: se alegrarán y se gozarán como cuando se reparten los despojos, cuando has ganado en la guerra, cuando no has perdido en la guerra, cuando te enfrentaste y saliste victorioso. A eso equivale. Cuando el Señor Jesús está en nosotros, entonces podemos alegrarnos como cuando se reparten los despojos. Por eso te quería hacer esa comparación. Sí, hay una guerra, sí hay un enfrentamiento. No es para inquietarnos cuando hemos tomado toda la armadura de Dios. Verdad, justicia, evangelio de la paz, fe, salvación, espíritu y oración constante. Te lo dejo, reflexionenlo, véanlo y que puedan convertirse en herramientas, en armadura de Dios presente en nuestra vida, que pueda llevarnos a resistir el día malo, pero resistirlos y terminar firmes. Yo voy a insistir en esa expresión: firmes, firmes. No es decir, pues sí gané, pero llegan todos derrotados. Hay una observación, no me lo tomen a mal, es algo que observo. Dice un canto, seguramente algunos lo han escuchado, un personaje bonito, pero oye, no siempre lo bonito tiene un contenido bíblico. Dice esa canción: cansado del camino, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado y vengo a ti. Oye, viene todo derrotado. Cuando te enfrentas y sales derrotado porque enfrentaste sin las herramientas. A mí no me enseña la palabra de Dios eso. A mí lo que la palabra de Dios me enseña es que si enfrentamos al enemigo, resistimos el día malo y habiendo acabado todo, estamos firmes. Eso es lo que me enseña la palabra: cansado del camino, sediento y como pájaro herido, y cosas son muy bonitas, muy poéticas, pero lo siento, no es lo que veo. Yo veo a un David que se enfrenta a un gigante y sale victorioso. Veo a un Moisés que se enfrenta a un faraón y sale victorioso. Veo a un Jesús que se enfrenta en la cruz y sale victorioso. Porque cuando enfrentamos con la armadura de Dios, salimos victoriosos y no salimos heridos.
¿Por qué? Herido, ¿por qué? Si traes toda la armadura y estás todo protegido. Resistes. No aguantas. Aguanté al enemigo, no lo aguanté. Ay, más o menos salimos, como quiera. Como son más las ganancias que las pérdidas. No, señor. No hay pérdida. Solamente ganancia. Cuando tomamos toda la armadura de Dios. Sí, esa la dejo. Vamos a hacer una oración y agradecer a Dios y que podamos recordar esto.